Buenas tardes, vamos a comenzar. Buenas tardes porque estamos grabando el sábado, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie que le hemos puesto Restáurame, Señor. Este es el tema número 2, con el título Dios sana nuestras heridas. Y el propósito de este tema es acerca de la restauración del alma. Voy a leer un versículo, el Salmo 147, versículo 3. La palabra de Dios dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, te damos gracias por el momento que nos permites estar aquí, Dios, para poder compartir tu palabra, el alimento que todos necesitamos, Dios. Necesitamos ser llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, el día de hoy. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Tú tienes el control de todas las cosas y te damos gracias, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido lastimados profundamente en el alma por alguien? Quizás todavía algunos tienen heridas del pasado que no han sanado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, lo cual significa que hemos pasado por diferentes situaciones. Por ejemplo, en el mundo hay cientos de historias desgarradoras de mujeres que han sido violadas desde niñas, las han lastimado físicamente, pero ese dolor no se compara con el daño emocional que les han ocasionado, y muchas veces esas heridas no sanan y por lo tanto las han acompañado hasta su tumba. En el caso de los hombres, muchos niños han sido golpeados brutalmente, que aún conservan las marcas en sus cuerpos y en el alma. Miles se han quitado la vida porque esas heridas en el alma se han convertido en un tormento de día y de noche. Las humillaciones, los golpes, las maldiciones, los gritos, los insultos, todo eso lastima lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestras vidas. Y para mí sería inconcebible, varones, que si tú eres cristiano, sigas yendo con tus amigos a emborracharte, a gastarte lo que le pertenece por justicia a tu familia, y después de eso todavía llegas a tu casa ebrio, gritando y golpeando a tu esposa y a tus hijos. Ni siquiera te imaginas las heridas que estás ocasionando en sus vidas. Y Dios te puso ahí para amarlos, para cuidarlos y no para hacerles daño. Permítame leerles una noticia que me llamó la atención. El encabezado de la noticia dice así: Pastor golpea a su esposa durante transmisión en vivo, ya es viral. Exxon Araujo, de la iglesia Dios es Amor, estaba en una transmisión en vivo cuando enfureció y golpeó a su esposa. Todo quedó en video, dice esta noticia. La agresión física y verbal de un pastor evangélico hacia su esposa en Brasil causó indignación en redes sociales y los ciudadanos piden que el religioso sea destituido de su cargo. Durante el fin de semana comenzó a circular el video del pastor iniciando una transmisión en vivo para mandar un mensaje a los fieles, pero el teléfono donde estaba grabando no estaba bien colocado y se cayó. Esto causó la molestia de él, así que se levantó de su silla y bofeteó a su esposa por el error que cometió. No quedando conforme con esto, la insultó y le dijo: haz las cosas bien, tonta, aunque usó otra palabra, haz el negocio bien, se escuchaba. Después de agredirla y sin darse cuenta de que ya estaba en vivo, inició el mensaje diciendo: acepten la paz del Señor. Este tipo, me atrevo a decir que no es pastor, que no es un hijo de Dios. Todavía tiene el descaro de ponerle a su iglesia Dios es Amor y golpeando a su esposa. Pobre de su esposa que debe de soportar a este hombre todos los días. Seguramente el alma de esta mujer está desbordada en heridas y por supuesto que requiere una pronta restauración. Hermanos, está claro que si este tipo de heridas no son vendadas, no sanarán y seguirán ahí por mucho tiempo. En la palabra de Dios encontramos la historia de José el soñador, un joven que fue aborrecido por sus hermanos, y no solo eso, sino que le tenían envidia y hasta quisieron matarlo.
Veamos cómo lo aborrecían sus hermanos. Vamos a Génesis capítulo 37 y versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, dice la Escritura, y no podían hablarle pacíficamente. Esta frase "no podían hablarle pacíficamente" significa que lo trataban mal, que eran muy ásperos en su manera de dirigirse con él. Y claro, José se sentía mal porque lo trataban así. Esta palabra aborrecían en el hebreo es la palabra sane, que significa menospreciar, odiar, significa también aversión, odioso, también significa enemigo. Es como esto, ¿ya vieron? Aquí viene el odioso Daniel con su túnica de colores. Lo miraban como si fuera su enemigo y no como su hermano. Yo me pregunto si el día de hoy está pasando esto en las familias. Los hermanos se odian en vez de ayudarse. Todos se pelean por la herencia de los padres. Versículo 5, vamos a Génesis 37 y versículo 5. Y dice la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora vamos a leer el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Los 3 versículos que leímos dicen, le aborrecían, llegaron a aborrecerle más todavía y le aborrecieron aún más. Parece que el odio no tiene fin. Es como un árbol que crece y nadie conoce la altura que puede alcanzar. Hermanos, qué difícil tratar con una persona que te odia, ni te puedes acercar. Es como tratar de darle un abrazo a un árbol de espinas, te lastiman mucho. Cuando alguien te odia, desea con todo su corazón que te pase lo peor en tu vida. Te quieren ver hundido en problemas, desean que te vaya mal en lo económico, se alegran de ver tu familia destruida y el odio sigue aumentando al grado de que quieren verte muerto. Pero veamos lo que nos enseñó nuestro amado Jesús para proteger nuestro corazón de las posibles heridas que son ocasionadas por las personas que nos aborrecen, que te aborrecen, y muchas ocasiones por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ahora vayamos a Lucas 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, a aquellos que nos odian. Aquí nuestro amado Jesús establece un mandamiento para nosotros los cristianos. Ama a tus enemigos y haz bien a los que te aborrecen, a los que te odian. Ahora veamos cómo vamos a demostrar que los amamos y que les hacemos bien. En el versículo 28 de Lucas 6, dice bendecid. Y esta palabra bendecid es la palabra en el griego eulogeo, que significa hablar bien, de donde viene elogio, elogios. Bendecid, hablar bien, a los que os maldicen. Esta palabra maldicen en el griego es kataromai, que significa arruinar y condenar. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y esta palabra calumnian es la palabra griega epereazo, cuya raíz viene de la palabra areia, que significa amenazas, insultos, y también significa infamar. En otras palabras, el Señor nos dice, habla bien de aquellos que te condenan y que anhelan que tu vida esté en ruinas. Habla bien de ellos, no les desees el mal, al contrario, deseales que les vaya bien en la vida y sobre todo, deseales que conozcan al Dios que te rescató del infierno y de la esclavitud del pecado, porque quizás tu odio estaba peor que el de ellos y el Señor aún así tuvo misericordia de ti y de mí. Lucas 6:29, siguiendo aquí en este capítulo, dice la palabra, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cuando alguien te insulta, te lastima en el alma. Por ejemplo,
Dicen una mala palabra refiriéndose a tus padres. La carne se enciende y desea regresar el mismo insulto que con peores palabras. Así cuando alguien te golpea, tu carne te grita, golpéalo también, defiéndete. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. La palabra griega que se utilizó para herir aquí es tupto, que significan golpes constantes con el puño o con la palma de la mano. Hermano, resiste, no permitas que la carne gane. Nosotros ahora somos controlados por el Espíritu Santo y por lo tanto es muy importante que todos los días nos llenemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque de eso que nos llenamos será lo que controla nuestras vidas. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Muchos el día de hoy han muerto por no entregar su auto, su casa, su dinero a los asaltantes. Hermanos, son cosas materiales. Pero pastor, son mis cosas. No son nuestras cosas, son del Señor. Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Versículo 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ahora recuerden que estamos en el contexto de los enemigos, de los que nos odian, aquellos que nos quieren hacer mal. Entonces, este versículo no se refiere a que si te encuentras a 10 personas en la calle que te piden, tienes que darles. No, no se refiere a eso. Y menos si son hombres jóvenes. Se refiere a aquellos que quieren tomar de ti los bienes a la fuerza y con violencia. Sigamos en este capítulo. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Para cerrar con broche de oro, el Señor nos da la regla del mismo metal de oro, la regla de oro, que nos dice, trata a todos los hombres como quieres que te traten. Si todos tratáramos a los demás como quisiéramos que nos trataran, hermanos, este mundo sería muy diferente. No existiría el robo, el maltrato, los insultos, los golpes, porque ¿a quién le gusta que lo traten así? Que lo roben, que lo insulten. Creo que a nadie. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo hacemos? Lucas 6:32 dice la palabra, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si amamos a los que nos aman, si hacemos bien a los que nos hacen bien, y si prestamos a los que nos van a pagar, ¿qué mérito tenéis? Ninguno, hermanos, porque también los narcotraficantes aman a los que los aman y hasta les dan despensas. Y estas personas los aman tanto que los ven como sus héroes y llegan a protegerlos hasta con sus propias vidas. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, porque Él es bueno, para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor nos hace un desafío que tiene que ver con su bondad y con su misericordia. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Entonces, ama a tus enemigos, haz el bien y presta no esperando nada. Entonces comenzarás a ser como yo que hago misericordia a millares de millares, dice nuestro amado Jesús. Hermanos, amar a los que nos aborrecen, a los que nos hacen daño, va contra nuestros derechos, es antinatural. ¿Cómo puedo orar por aquel hombre que asesinó a mi hijo? No puedo, me ha lastimado mucho. ¿Cómo puedo orar por mi padre si por muchos años me golpeó, me trató peor que a un animal?
Eso significa que esa herida en tu corazón está presente y necesita ser vendada para que sane. Sigamos con la historia de José. Los hermanos no solo lo aborrecían, también le tenían envidia. En Génesis 37 y versículo 11. Dice la palabra, y sus hermanos le tenían envidia. La palabra envidia es la palabra caná, que significa celos en el sentido malo. También significa enojar. Y sus hermanos le tenían celos. Mas su padre meditaba en esto. ¿En qué meditaba su padre? Bueno, él meditaba en el sueño que les contó, en donde José soñó que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban a él, que años más tarde se cumplió. Lo veremos más adelante. Después vemos que José es enviado por su padre a Siquem para que le informara cómo estaban sus hermanos, después de este versículo que leímos. Fue enviado por su padre a Siquem para que le informara cómo estaban sus hermanos y también las ovejas. Los hermanos de José ya no estaban en Siquem y se fueron a Dotam. Ahí los halló José, pero al verlo de lejos, dice la palabra, antes de que llegara con ellos, conspiraron para matarle. Lo aborrecían, le tenían envidia, y aquí vemos que lo querían matar. Y vamos a verlo en Génesis 37, versículo 18, que lo leo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Los hermanos de José hicieron un plan para matarlo. Su corazón se había llenado de odio y de envidia, y eso controlaba sus vidas. Ahora era el momento de ejecutar su plan lleno de odio hacia José. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Esta palabra quitar significa que lo desnudaron. Quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Los hermanos, sin ninguna piedad, le quitaron su túnica de colores y lo echaron en una cisterna vacía. No les importó que ahí muriera de hambre y frío. De hecho, en el versículo 25 dice que se sentaron a comer pan, lo que significa que el carácter despiadado de sus hermanos era muy evidente, porque podían comer tranquilamente mientras José, su hermano, estaba cerca, encerrado en un pozo. No les importó el dolor ni el sufrimiento de su hermano. Lo único que les importaba era saciar su gran odio. Por otro lado, José no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Sus 10 hermanos lo tomaron a la fuerza y con gran odio lo lanzaron a la cisterna. Esto que le hicieron sus hermanos a José era para crear unas heridas profundas en el alma, para dejarlo siempre en la cisterna de la amargura, pero no fue así, como lo vamos a ver más adelante también. En el versículo 27, la Escritura dice que lo sacaron de la cisterna, sus hermanos, y lo vendieron por 20 monedas de plata a los madianitas, los cuales a su vez lo vendieron a Potifar, el oficial de Faraón, el cual lo hizo mayordomo de su casa porque José halló gracia delante de él. Y más adelante, la esposa de Potifar quiso abusar de José, pero él no aceptó, él escapó, él corrió, él huyó de la fornicación, como dice también la palabra, huyan de la fornicación, de las pasiones juveniles. Fue tentado como cualquiera de nosotros, fue encarcelado y allí en la cárcel Dios le dio gracia y él se encargaba de cuidar a los presos.
Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero ofendieron contra su señor, el rey de Egipto. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, y la palabra dice que los puso en la cárcel donde estaba José. Y ambos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño y se lo contaron a José. Uno de ellos soñó una vid delante de él, y en la vid 3 ramas. Él vio en su sueño cómo la vid florecía y las uvas maduraban. Además vio la copa de Faraón en su mano, y que él exprimía las uvas en la copa y después se la daba a Faraón. Entonces José le dijo la siguiente interpretación: las 3 ramas significan 3 días. Dentro de los 3 próximos días, el Faraón te indultará, te va a perdonar y volverá a colocarte en tu cargo. Tú volverás a poner la copa del Faraón en su mano, tal como lo hacías antes cuando eras su copero. Después de darle su interpretación, José le dijo: te ruego que no te olvides de mí. Háblale al Faraón de mí para que me saque de esta cárcel. ¿Y qué creen? Sí se acordó de José, pero después de 2 años. José también interpretó el sueño del jefe de los panaderos y le dijo: en 3 días el Faraón te hará colgar en la horca, y así fue. Pasados 2 años, el Faraón tuvo un sueño, y el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo: cuando me encerraste, ahí conocí a un joven hebreo que interpretó mi sueño y se cumplió como me lo dijo. Entonces el Faraón mandó a traer a José de inmediato para que le interpretara su sueño, que consistía en 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y 7 vacas de muy feo aspecto, como dice la palabra de Dios. También en el sueño vio 7 espigas que crecían y que eran hermosas, y 7 espigas marchitas abatidas por el viento. Tanto las vacas gordas como las espigas que crecían significaban 7 años de gran abundancia en toda la tierra, y las 7 vacas flacas y las espigas marchitas significan una gran hambre que superará por mucho la abundancia de los 7 años. De hecho, si ustedes estudian ese capítulo, también dice que estas 7 vacas flacas en el sueño se comen a las vacas gordas. Es decir, no era comparada la abundancia contra el hambre superó todo esto. Todo esto aconteció como lo dijo José. Y vamos a la palabra para ver algunos versículos. Génesis 41, versículo 54 en adelante. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Él se había protegido, él había guardado alimento para esta gran hambre. Versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En el capítulo 42 de Génesis se cruzan nuevamente la historia de José con su familia. Y vamos a leer algunos versículos también. Génesis 42, versículo 1, dice la palabra: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, su hermano menor, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José
Y lean esto conmigo. Y se inclinaron a él rostro a tierra. El sol, la luna y las estrellas se inclinaron. Aquí se cumplió el sueño de José. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Versículo 10. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos. Somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece, es decir, ya no existe, lo daban por muerto. José encerró a sus hermanos y mandó a uno de ellos por el hermano menor, por Benjamín. Después de 3 días dejó libres a sus hermanos, y veamos qué era lo que decían en el versículo 21. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque él estaba ahí, y había un intérprete, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces vemos, después que sus hermanos regresan con su padre y le cuentan lo que había pasado. Pero vayamos al desenlace de la historia, que es por más extraordinaria, hermanos. Vamos a Génesis 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José ordenó a todos los egipcios que salieran de la habitación para estar a solas con sus hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Pueden imaginar los gritos? Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Imagínenselo con lágrimas en sus ojos, porque lloró mucho. Y dijo estas palabras: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos quedaron turbados cuando José les dijo que era su hermano. Esto causó un choque brutal en sus vidas. Estaban asombrados, estaban aterrorizados. Esa es la palabra hebrea que se usó aquí, bajal, para turbado. Estaban aterrorizados. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Acercaos a mí implica que los hermanos se encogieron de terror, estaban aterrorizados. El impacto fue tan impresionante que algunas leyendas judías dicen que los hermanos estaban tan sorprendidos que sus almas
dejaron sus cuerpos y solo por un milagro de Dios sus almas regresaron. El impacto que ocasionó. Obviamente es una leyenda judía nada más. Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Todos los dolores y el sufrimiento de José tenían un propósito. Dios usó esto para preservar a su familia, a la nación de Israel. José fue víctima de los hombres, pero Dios cambió todo este mal en algo bueno. Recuerden lo que dice la palabra: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, las cosas buenas y las cosas malas. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. José se dio cuenta de que Dios gobernaba su vida, no los hombres buenos ni los hombres malos, tampoco las circunstancias o el destino gobernaban la vida de José. Dios tuvo el control total, completo y absoluto de la vida de José de principio a fin. Génesis 45, versículo 9. Daos prisa e id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José nunca guardó odio en su corazón porque le odiaron, ni porque le tenían envidia, tampoco porque quisieron matarlo. Sus hermanos le habían lastimado mucho y José no tenía ninguna intención de vengarse de ellos porque Jehová estuvo todo ese tiempo con él. Mas Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José porque Jehová estaba con José. Eso es lo que dicen algunos versículos de la Escritura con respecto a José. Yahvé Rafa estuvo con José en todo ese tiempo de aflicción y sufrimiento. Así se le nombra a Dios Yahvé Rafa en Éxodo 15:26, que dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yahvé Rafa significa Jehová tu sanador. Rafa significa curar, médico, sanador, restaurador. Yahvé Rafa estuvo vendando las heridas de José. Por eso al final vemos a un José con 0 odio, con 0 venganza y con 0 tristeza en su corazón. Hermanos, Dios es nuestro sanador. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el médico por excelencia para vendar nuestras heridas y sanar nuestro quebrantado corazón. No importa si la herida tiene mucho tiempo o si es muy profunda, Él puede sanarla. En el diccionario de Dios no existe la palabra imposible, para Él todo es posible. Hermanos, por increíble que sea,
existe también una gran similitud entre la vida de José y la vida de Cristo. Por ejemplo, José fue aborrecido por sus hermanos, Génesis 37:5. Jesús también fue aborrecido por sus hermanos de raza, Mateo 27:18 y Juan 1:12. Los hermanos de José conspiraron contra él, Génesis 37:18. Cristo fue objeto de conspiración de sus hermanos judíos, Mateo 27:1 y Juan 11:53. José fue vendido por sus hermanos por unas monedas de plata, Génesis 37:25 al 28. Jesús fue traicionado y vendido por unas monedas de plata, Mateo 26:14 al 16. A José lo maltrataron sus hermanos y fue víctima de un intento de muerte deliberada, Génesis 37:20, 23 y versículo 26. Jesús fue maltratado por los suyos y su muerte fue deliberada, Mateo 26:3, Lucas 23:13 y Juan 11:53. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero salió vencedor de la seducción, no cayó. Génesis 39, versículos 7 al 12. Jesús fue tentado por el diablo y también salió victorioso, Mateo 4, 1 al versículo 11. A José lo condenaron injustamente y no se defendió de falsas acusaciones. Eso lo podemos ver en Génesis 39 y en Génesis 40. Jesús fue acusado también falsamente y tampoco se defendió ante sus acusadores, Mateo 26, 59 al 63. José soportó con paciencia sus aflicciones antes de ser elevado a un lugar de prominencia en Egipto, Génesis 41. Cristo soportó pacientemente los sufrimientos antes de ser ascendido a gloria, Marcos 16, 19. José fue encarcelado con dos delincuentes, Génesis 41, versículo 4. Uno de ellos fue ejecutado y el otro fue perdonado y fue restaurado a su oficio. Cristo fue crucificado entre dos malhechores, Lucas 23, 32 al 33. Uno fue condenado y el otro fue salvado. A José le quitaron su túnica de colores, lo desnudaron para lanzarlo a una cisterna. Génesis 37, versículo 23 al versículo 24. A Jesús le quitaron su vestido para después lanzarlo a la cruz del Calvario. Mateo 27, 31 y versículo 35. Hermanos, pero lo más increíble es que ninguno de ellos guardó rencor, no guardó odio ni amargura en su corazón. José perdonó generosamente a sus hermanos, los besó, empezó a llorar con ellos y empezó a tener esa relación que se había perdido. Los perdonó. Nuestro amado Jesús también ofrece perdón generosamente a todos los pecadores. Marcos 1:14 y Hechos 5:31 y Efesios 1:7. Hermanos, cero odio, cero venganza y cero amargura había en el corazón de José y en el corazón de nuestro amado Jesús. Pastor, ya no aguanto. He sido muy lastimado. Tengo años sintiendo esto. Estoy en una cárcel de dolor y sufrimiento. Estas heridas que me han hecho me duelen hasta el alma. Ya no puedo más. Necesito que alguien me ayude. Quiero que estas heridas sanen. Ahí donde estás, hermano, ahí está el Señor. Él es tu sanador. Él es Yahvé Rafa. Ve con Él. Él es el médico por excelencia que puede sanar nuestras vidas. Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Buenas nuevas a los pobres. Pobres del griego tojos, se refiere a las personas que están pasando por diversas circunstancias adversas, a los que están afligidos. También se refiere a los que sufren pobreza económica o física.
Quebrantados de corazón son aquellos que se sienten triturados por las aflicciones y necesidades, los que se sienten rebasados y hechos pedazos. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Él puede sanar las heridas más profundas de tu alma. Solo Él puede tomar tu vida hecha pedazos y hacer algo nuevo. Y regresamos al Salmo 147, versículo 3, con el que comenzamos nuestra enseñanza. Él sana a los quebrantados. Esta palabra quebrantado significa reventado, despedazado, destrozado, fracturado, roto, molido, partido. Él sana a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen un corazón reventado, despedazado, destrozado, fracturado, roto, molido y partido. Y dice la palabra, y venda sus heridas. La palabra en el original herida significa también dolor y tristeza. Pero sigamos leyendo, versículo 4, Salmo 147, 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Parece que el autor cambió de tema en el versículo 4 y 5, pero no es así, porque nos expresa el conocimiento infinito de Dios. Él cuenta el número de estrellas que son millones, y no solo eso, sino que las llama por su nombre. Por lo tanto, entre los 7.000 millones de personas en este mundo, Él te conoce y sabe tu nombre y todo lo que has pasado en tu vida. Conoce todas las ofensas y el daño que te han hecho, y conoce también las ofensas y el daño que tú has hecho, que todos hemos hecho. Hermanos, si aún hay heridas en tu alma, ve a Yahvé Rafa para que vende tus heridas y sane tu quebrantado corazón. Y toma esta palabra, guárdala en tu corazón. Jeremías 30, 17, que dice así: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y Dios sí se acuerda de cada uno de nosotros. Él está aquí y en todo lugar para sanar nuestras heridas, para sanar nuestro quebrantado corazón, para colocar una venda sobre esa herida para que después sane. Porque hay heridas muy profundas en el alma que siguen en muchas vidas el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias por tu palabra. Tú eres Jehová, Yahvé Rafa, el que sana nuestras heridas. Y yo sé que tú has sanado muchas heridas ya, Señor. Pero si hay alguien que esté lastimado en su corazón, yo te pido que lo sanes, Dios. Sánalo, solamente tú puedes sanarlo. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Nos has bendecido tanto con tu palabra. Tanto, Señor. Gracias de verdad. Gracias por mis hermanos, yo les bendigo, Señor, donde ellos estén. Que reciban tu palabra, Señor. No mi palabra, tu palabra, Dios. Porque tu palabra es la que tiene el poder para transformarnos, para sanar. Tu palabra es la que puede salvar al perdido, transformar al hombre, al peor de los hombres, Dios, y limpiar toda la lepra que hay en nosotros. Porque tu palabra es como agua también, Señor, que nos limpia y nos purifica. Y te damos muchas gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.